pues vamos a continuar con lo del tema. ¿Alguien quiere hablar de esto? ¿Agregar algo? ¿O nadie? ¿Algo que quieran agregar de fiebre? ¿No? Bueno, ya nos habíamos quedado, habíamos visto los diferentes mecanismos reguladores de lo que es el calor, la conversión, radiación, evaporación. Habíamos visto ya la conversión, que es el cambio de temperatura de un lugar a otro. Habíamos visto lo que era la radiación, que era básicamente del sol al cambio del sol a la sombra y que generaba también principalmente cambios, ¿no? Habíamos visto también sobre el regulador de calor, sobre la evaporación. Básicamente, ¿qué significa? Que es, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo ejercicio y de repente la temperatura aumenta, no aumenta la temperatura como para que sea una fiebre en sí, pero sí genera principalmente un aumento, sobre todo del proceso circulatorio, y esa circulación genera principalmente un cambio de temperatura a nivel principalmente del cuerpo. Pero como el cuerpo también tiene que compensar a que esa temperatura no se exceda, porque es un efecto sobre todo de defensa, cuando uno empieza a sudar, pues básicamente el calor comienza a disminuir. O sea, aquí hay un equilibrio entre el sudor y el aumento principalmente de lo que es la presión arterial. Entonces aquí básicamente no te genera ningún problema, a menos que se exceda uno del ejercicio, bueno, pues ya genera otro tipo principalmente de complicaciones, ¿sí? Y la otra que es el mecanismo regulador del calor, que es la conducción. La conducción, ¿cuál es? Es básicamente cuando nosotros nos arropamos, cuando te pones un suéter, cuando te acuestas, te pones una cobija, o cuando estás con el novio, con la novia, con el amigo, que de repente tengo frío, abrázame. Este tipo principalmente de cuestiones básicamente para evitar perder el calor, porque mucha gente dice, me voy a poner para estar más calientito con un suéter o con una cobija básica. Eso, la cobija o el suéter básicamente es solamente un elemento que nos ayuda a mantener una temperatura corporal normal sin que perdamos calor, ¿sí? Ya les había mencionado, sobre todo cuando uno tiende a tener una gran cantidad de temperatura, pues en lugar de que seas arropado, más bien tienes que quitarte la ropa para que el calor pueda, ahora sí, no acumularse y generarte principalmente cualquier tipo de complicaciones. Y entonces, esos son básicamente todos los mecanismos que nos generan cambios en la cuestión de los cambios de temperatura del cuerpo, y que no todos los cambios de temperatura, bueno, son anormales, ¿sí? Entonces hablábamos de que la fiebre es básicamente un signo que te genera calor, rubor, tumor y dolor, ¿sí? Que son los 4 factores específicos de lo que es cuando hay un aumento de temperatura, ¿sí? Entonces la fiebre básicamente, pues se habla que hay 4 mecanismos o 4 elementos específicos que van a desarrollar principalmente que el cambio de la temperatura. Pero aquí vamos a estar hablando sobre todo cuando se va a presentar a lo mejor algún proceso infeccioso o algo. ¿Sí? Entonces, hay tres componentes, que son las endócrinas metabólicas, autónomos, conductuales y el hipotálamo, ¿sí? Que son los elementos que van a generar que cambie la temperatura corporal como un efecto de defensa ante la agresión principalmente de bacterias, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la cuestión endócrinas metabólicas, se genera una gran cantidad ahora sí, de elaboración de unas proteínas a nivel principalmente del hígado, que estas proteínas, que son la C reactiva y el fibrinógeno de proteína sérica amiloidea E,
que la C la determina o la elimina o la estimula para que se forme son sobre todo la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, que son elementos proinflamatorios que estimulan la secreción principalmente de este tipo de proteínas, y la proteína sérica amiloidea la activa o la libera por medio del estímulo de la célula proinflamatoria interleucina 6. Entonces, para qué sirve esto? Sobre todo habíamos hablado de que de repente cuando uno se siente en el día como que dice, como que me quiere dar fiebre, como que me quiero enfermar, de repente uno se acuesta y luego después se levanta y ya como si te sientes como nuevo, ¿no? Como que la sintomatología llega a pasar, que a lo mejor tuviste algún principio de alguna infección específica y este tipo principalmente de proteínas pues también forman parte, aparte del sistema inmunológico innato, también tienen un efecto principalmente semejante a anticuerpos o componentes destructivos a células que están principalmente contaminadas por las bacterias. Que aquí voy a ponerles un cuadro. Este cuadro básicamente en esta parte, aquí están las proteínas P y la proteína A. ¿Sí? Así lo vamos a mencionar. Ya las mencionamos, ya cada uno tiene la amiloidea A y la proteína C reactiva. Estas proteínas, ¿cómo van a funcionar? Funcionan como tipo colectinas o opsoninas. No son derivados de estos, pero las puse estas dos porque tienen un efecto semejante a la reacción de estos dos tipos de anticuerpos, que lo que es estas proteínas entran a la célula contaminada por la bacteria, llegan a donde está principalmente el núcleo, generan la destrucción y muerte principalmente de la célula contaminada. Y ese efecto que va a desarrollar, pues va a desarrollar la activación de un proceso inflamatorio. Y sabemos que la inflamación es un proceso de reparación y un proceso principalmente también de ayuda o de protección principalmente para el tejido que está siendo dañado. ¿Sí? Entonces, este tipo de proteínas pues, tienden principalmente a ser un aporte muy importante de defensa para el cuerpo. Estamos hablando principalmente en aquellas personas, sobre todo, que el sistema inmunológico está bien, ¿sí? O personas sanas, ¿sí? Que a lo mejor lo que es el proceso infeccioso inicial a lo mejor se queda atorado en esta parte de aquí, ¿sí? Aquí se queda atorado, destruye las células contaminadas, destruye la multiplicación bacteriana y ya no pasa a mayores, ¿sí? Cuando esto ocurre, cuando el número, estamos hablando que a lo mejor el número de microorganismos está bajo y nuestro sistema inmunológico está muy activo y nos ayuda y nos defiende, ¿sí? Entonces, dentro de este mismo proceso de defensa, habíamos hablado que la fiebre también forma parte principalmente de un proceso de defensa. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros tenemos un proceso infeccioso, tenemos las células innatas y las proteínas que ayudan a destruir, pues tenemos que tener un refuerzo principalmente, que es el sistema autónomo. ¿El sistema autónomo cómo funciona? Funciona principalmente para aumentar el proceso circulatorio y mantener principalmente un ligero aumento de temperatura corporal. Entonces, cuando esa temperatura corporal nos va a ayudar a darle resistencia a nuestros anticuerpos, resistencia a las proteínas, y nos va a ayudar a generar la destrucción principalmente de bacterias. ¿Sí? Entonces, estos mecanismos básicamente son mecanismos de defensa que nos ayudan para generar la destrucción de microorganismos cuando están en un número menor a la cantidad de anticuerpos que tenemos de defensa. ¿Sí? Entonces, a lo mejor aquí un proceso inflamatorio llega a este lugar, llega al sistema autónomo, aumenta la temperatura y claro que un aumento de temperatura que no se exceda más allá de los límites que normalmente debe de tener el cuerpo. ¿Sí? Entonces, cuando ocurre todo esto, pues básicamente, posiblemente el cuerpo va a generar la destrucción de nuestros microorganismos. ¿Sí? Entonces, cuando la multiplicación bacteriana es mayor, ocurre esto mismo también, pero
ocurre esto, pero ahora sí, a lo mejor aquí el número de bacterias es mayor y la capacidad de todo esto, el autónomo sigue funcionando y esto va a generar principalmente el aumento de temperatura y después va a haber otro componente que ahorita lo vamos a ver más adelante, que va a generar el estímulo ahora sí, a nuestro termostato, donde va a decir, ¿sabes qué? Yo estoy autónomo, estoy manteniendo un aumento ligeramente de temperatura para destruir microorganismos que están dentro de mi cuerpo. Pero cuando ellos ven que no ocurre nada, que los microorganismos siguen en multiplicación, automáticamente se va a ir a una activación principalmente de que, bueno, espérenme. Bueno, vamos a pasar a esta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente, el proceso, cuando entra el microorganismo, el proceso inflamatorio, bueno, va a haber un proceso de inflamación, están multiplicándose principalmente los microorganismos, y ¿qué es lo que va a hacer el sistema circulatorio? Va a generar la liberación de esta prostaglandina E. Esta prostaglandina es básicamente es el que va a generar la regulación o la estimulación a través del sistema vascular, llevarlo principalmente a donde a los componentes neurotransmisores del hipotálamo, donde esta prostaglandina, perdón, E, llega al hipotálamo y va a desencadenar principalmente que la estimulación de decirle aumentar o activar el termostato y decir necesitamos que aumentes más la temperatura, ¿no? Entonces se supone que ese efecto pues dice, pues si yo autónomo no lo logré, vamos a aumentar un poco la temperatura para ver si logra que el cuerpo pueda generar la destrucción de las bacterias. Y entonces sabemos que la temperatura no debe de llegar más allá de una temperatura que el cuerpo pueda soportar. Cuando esa temperatura sobresale la temperatura que el cuerpo puede aguantar, pues ya habíamos mencionado, hay una gran cantidad principalmente de complicaciones, que una de ellas puede ser generar convulsiones. Inclusive, acuérdense que también un aumento de temperatura, ¿qué podría llegar a formar a nivel de la sangre? ¿Quién le podría decir? ¿Qué pasaría también, aparte de todas las convulsiones y todo? ¿Qué ocurriría? ¿Nada? ¿No ocurriría nada? ¿Qué se imaginan si de repente la temperatura aumentara muchísimo y aparte de que genera convulsiones, qué podría pasar en la sangre? ¿Qué podría generarse o qué se podría activar? Acuérdense cuando vimos la sepsis, ¿qué puede ocurrir cuando una sepsis está muy avanzada? ¿Qué podría activarse? ¿Alguien sabe? El tapón plaquetario. ¿Ande? Como que se cortó. Yo dije que si se podía activar el tapón plaquetario. Exactamente. Puede activarse lo que es la cascada de la coagulación. Es como, ustedes conocen la rellena que venden, que dicen, hay tacos de rellena o de moronga. Sí, doctor. Eso es, básicamente es una tripa del animal rellena con sangre y con verdura. Y esa rellena la hierven a temperaturas fuertes para que se cosa lo que es la verdura y todo lo oscuro que existe dentro de ahí, básicamente es sangre coagulada, ¿sí? Entonces, eso ocurre principalmente en las cuestiones de lo que es el cuerpo, ¿no? Entonces, entre más temperatura, mayor propensión a desarrollar la formación de trombos, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de tratar principalmente de atender en una forma satisfactoria el efecto de lo que es el aumento de la temperatura. Por ejemplo, ¿cómo sería? Ahorita lo que les expliqué, ¿quién me podría decir
¿cómo sería la función de de un antipirético o de uno para disminuir la temperatura? ¿Cuál sería, de acuerdo a este esquema que les expliqué, dónde funcionaría el medicamento? Es decir, ¿sabes qué? Tómate algo para la fiebre, tómate un paracetamol, tómate una nomelubrina, tómate bla, bla. ¿Cuál sería la función de ese medicamento? ¿Dónde actuaría? ¿Dónde se alojaría? ¿Dónde diría, aquí te tengo que hacer efecto para evitar que aumente la temperatura? ¿Dónde funcionaría? ¿Quién En me el podrá decir? hipotálamo, doctor. Ajá, pero sí, está exactamente. ¿Cómo funcionaría ahí? ¿Qué generaría? ¿Qué diría? ¿Qué haría ahí el medicamento? Sí, sí es el hipotálamo, pero aquí, ¿dónde llegaría antes del hipotálamo? ¿A quién le diría? No quiero que vayas para allá, no quiero que me cambies ya temperatura, quiero que la temperatura baje. ¿Dónde? En las prostaglandinas. Exactamente. Entonces, si se fijan, el antipirético va a generar inhibición de la producción de lo que es la prostaglandina E. Entonces, aquí ayuda y desactiva lo que es la producción de esto y automáticamente el hipotálamo va a detener el aumento principalmente de temperatura y la temperatura va a ir bajando, ¿sí? De repente, a veces uno cree que el medicamento es milagroso y el medicamento va a ser, me lo tomé y ahorita ya luego, no. ¿Cuánto tiempo tarda el medicamento en hacer efecto? ¿Cuánto creen ustedes que Como tardaría? media hora. Como media hora exactamente. Es media hora tarda el medicamento para hacer efecto, ¿no? Entonces, uno tiene que esperar cierto tiempo para poder, pero claro que tenemos que tomar en cuenta una cosa, si nosotros vemos que esa temperatura corporal está generándose en una forma principalmente excesiva durante esa media hora, entonces ahí sí, buscar los medios o irte a remojar, a bañarte, o como dicen vulgarmente, encuerarte para que la temperatura no se conserve, porque mucha gente le digo que es lo que hace es, ay, tengo escalofríos y tengo ahora sí, mucho frío. Y lo que hacemos es luego taparlo, decir, ay, tápalo porque tiene frío el joven, y no, o no es que le tapes la temperatura, ¿no? Sino más bien necesitamos evitar que se lleguen a aumentar lo que es la temperatura corporal. Entonces tenemos que tratar principalmente de que esa temperatura pueda cambiar, no aumente y que nos pueda generar principalmente complicaciones, ¿sí? Entonces, esto es el proceso principalmente del mecanismo de lo que es la fiebre, ¿sí? Entonces, la fiebre, bueno, dice, bueno, pues es buena, pero pues también es mala y tenemos también que tratar de equilibrar ese efecto principalmente de la fiebre, ¿sí? Entonces, ya hemos mencionado que de repente dice, bueno, si yo sé que la fiebre es buena para matar microorganismos, pues me voy a esperar, ¿no? A que me aumente la temperatura para ver cuánta cantidad puede matar de microorganismos. El cuerpo soporta cierta temperatura, pero ya cuando se va más allá de lo que el cuerpo puede aguantar, pues ya va a generar una gran cantidad principalmente de complicaciones, ¿sí? Entonces, no sé si esté entendido este mecanismo o hay alguna pregunta o alguna duda. Doc, Sí. yo tengo una duda, pero del primero, del endocrino y metabólico, es que la verdad me perdí. ¿Sí? Primero, el segundo sí lo entiendo perfectamente, pero el primero no. ¿El primero o el primero este? El de endocrinos y metabólicos, donde dice lo del fibrinógeno proteico y la proteína C. Sí, mira. Vamos a pensar en, ahora sí, de repente, ejemplo, tú te sientes mal, dices, ay, como que me quiere dar la gripa, ¿no? Y pues bueno, siento un poquito de temperatura, bueno, me voy a recostar un rato porque me siento un poco cansada, ¿no? Entonces, y de repente tú te levantas, ¿sí? Entonces, hablando de lo que ocurre es, cuando nosotros hablamos de sistema endocrino metabólico, es que
cuando entra el microorganismo, cuando tú empiezas a tener signos y síntomas a lo mejor de que va a haber un proceso infeccioso, si tú eres una persona sana, con ejercicio, haces una buena alimentación, tu sistema inmunológico está trabajando en una forma satisfactoria, una forma muy positiva hacia ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entran las bacterias, el sistema, los anticuerpos pueden combatir esas bacterias, pero a lo mejor necesitan refuerzos para, como para verificar o como para decir, ¿sabes qué? Vamos a destruir esas células o las células que ya están contaminadas e irlas matando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El hígado va a liberar dos proteínas. Uno es la proteína C reactiva y la otra es la proteína sérica amiloidea A. Y aquí les pongo, por ejemplo, esta proteína C reactiva la liberan estos elementos o citocinas proinflamatorias, que es la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Estos son componentes estimuladores. Si te acuerdas que en el proceso infeccioso hay activación también de algunas células proinflamatorias y unas células antiinflamatorias, y también te ayudan para generar la liberación de esta proteína y la liberación de esta otra proteína sérica amiloidea A, y lo hace a partir de estas células proinflamatorias. Entonces, estas dos proteínas, proteína C y proteína A amiloidea, ¿qué es lo que van a hacer en el cuerpo? Estas se dan cuenta que son como el refuerzo de nuestros anticuerpos innatos que tenemos nosotros en el cuerpo. Es como un refuerzo para decir, ellos están haciendo lo suyo, pues vamos a rectificar que en realidad estén muertas esas células contaminadas por bacterias. Entonces, estas dos proteínas van a actuar, no son colecitinas y no son opsoninas. Yo les puse estos dos nombres para entender que tienen un efecto semejante a unos anticuerpos llamados así, las colectinas y las opsoninas. Entonces, ¿qué hacen estas proteínas? Se introducen a lo que es la célula contaminada, van a fijarse principalmente dentro de lo que es el núcleo de la célula contaminada, la van a destruir, la van a matar, y automáticamente este proceso pues va a generar un proceso de inflamación por la destrucción de estas células contaminadas, que es un efecto normal. Acuérdate que el efecto de destrucción tiene que tener un proceso de regeneración también. Por eso es que ocurre que hay una inflamación en este proceso y automáticamente genera reparación de las células o del tejido que fue dañado principalmente por las bacterias. Pero a lo mejor aquí se queda ahora sí, el efecto de los microorganismos, porque a lo mejor el anticuerpo, estas proteínas y aparte el sistema autónomo, hablamos, ¿cuál es la función del sistema autónomo? De mantener la temperatura corporal normal y aumentar la temperatura para ayudarnos a destruir las bacterias que pueden estar quedando por ahí segregadas en el cuerpo, ¿sí? Entonces, normalmente, en la otra semana su compañera mencionaba que la fiebre es un medio de defensa, ¿sí? De la temperatura. Entonces, aquí el sistema autónomo te va a apoyar junto con los anticuerpos o el sistema inmunológico innato, las proteínas y el sistema autónomo el sistema autónomo va a generar que la producción de un poco de temperatura, aumentar un poco la temperatura del cuerpo para destruir las bacterias que pudieron estar segregadas dentro del cuerpo, que a lo mejor todavía andan por ahí, y ese es como un refuerzo a destruir todo lo que pueda generar una contaminación o una enfermedad posterior, ¿sí? Entonces, cuando el cuerpo decía de ti, tú tienes un sistema inmunológico a lo mejor muy activo, eres saludable, bla, 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 y a lo mejor tu sistema inmunológico se queda hasta aquí, hasta el sistema autónomo, de que ya no avanza más el problema de tu enfermedad. Después te levantas, tú dices, yo como que ya me siento mejor, ¿sí? A lo mejor te sientes todavía como decaída, pero a lo mejor ya no necesitabas tomar medicamento.
y a lo mejor la enfermedad, pues el cuerpo te ayudó, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber cuando uno tiene que tomar sobre todo antibióticos, ¿no? Porque de repente tomamos antibióticos como una forma indiscriminada, ¿no? Una forma indiscriminada y a veces no cumplimos las dosis específicas de lo que tenemos que tomar de medicamentos. ¿Por qué? Porque decimos, ya me voy a tomar una y listo, ya me sentí bien, ¿sí? Pero a lo mejor no es el medicamento el que te ayudó, más bien tu sistema inmunológico bueno que tienes te ayudó a destruir la poca cantidad principalmente de bacterias que pudiste haber tenido dentro del cuerpo. Esto que te explico ocurre en personas, ahora sí, sanas, con sistema inmunológico sano, ahora ahora sí, llevas un equilibrio en toda tu vida, ¿no? Que el cuerpo dice, no pasó a mayores, hasta ahí se quedó, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con las personas que de repente, a lo mejor ya las personas de tercera edad, como todos los pacientes que le hablamos en el shock séptico, de los pacientes que son susceptibles a infecciones? Entonces, a lo mejor ellos van a pasar por todo eso que estoy diciendo, todo mundo tenemos que pasar por todo esto, ¿sí? Como elemento, principalmente dice, bueno, pues pasamos el endocrino con la liberación de las proteínas, pasamos al autónomo y pues no pasó nada y están multiplicando. Entonces, cuando ya comienzan a activarse a través de la sangre las prostaglandina E. Entonces, ¿sabes qué? No pudo pues vamos a agarrar el refuerzo, vámonos al termostato, vámonos al hipotálamo y vamos a desencadenar que aumente principalmente la temperatura, porque se supone que el cuerpo sabe que el aumentar la temperatura va a generar la destrucción principalmente de bacterias, ¿no? Claro que el cuerpo también sabe que si esa temperatura es más allá de lo que el cuerpo aguanta, pues va a generar también complicaciones, ¿sí? Entonces, por eso el cuerpo tiene un rango de decir, sí puedo yo solo, o la verdad ya no pude. Es cuando ya tiene que entrar todo un régimen de tratamiento de antibióticos, de analgésicos, de desinflamatorios como elementos principalmente externos o sea, ahora sí, externos para ayudarnos o ayudar al sistema inmunológico a destruir la multiplicación principalmente de bacterias para que ésta no se vaya más allá de una sepsis o de una septicemia, ¿sí? Entonces, así es como funciona el cuerpo. El cuerpo funciona así con la liberación de estos componentes como medio principalmente de defensa, aparte del sistema innato, el sistema inmunológico que tenemos, pues solamente son elementos ahora sí como apoyo para que tu cuerpo pueda recuperarse, ya sea se queda en este momento autónomo o avanza hasta la activación principalmente del sistema autónomo por medio de la hemoglobulina E. Entonces hablábamos de que el antipirético pues actúa sobre esa prostaglandina. Si no quieres que aumente la temperatura, esa prostaglandina tiene que desactivarse y es la función donde entra el antipirético y inhibe y dice, ya no quiero que salgas, ya no quiero que estimules al hipotálamo porque me va a generar muchos problemas, ¿sí? Entonces ahí es donde funciona. Sí, no sé si esté claro o ya te confundí más todavía. No, Doc, ya me quedó claro. Es que lo que no entendía era de dónde salían las proteínas. Del hígado. Esas vienen del hígado, estimuladas por las células proinflamatorias y antiinflamatorias, ¿sí? Porque tiene que haber un efecto también de un proceso inflamatorio a nivel del tejido que se está destruyendo, ¿sí? Sí, muchas gracias, Doc. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Sí, doctor, todo bien. Muy bien. Entonces, hablamos ya, los efectos conductuales, ¿cuáles son? Pues son todos los efectos que habíamos hablado anteriormente. Ya son lo que te pasa, los temblores, los escalofríos, los problemas que te quita el apetito, malestar general, somnoliento. Entonces,
estos efectos básicamente ¿a qué se deben los escalofríos y los temblores? ¿Quién me podría decir por qué hay escalofríos, por qué hay temblores? ¿Quién sabe por qué? ¿Nadie? Por la contracción del músculo para Exactamente. mantener el calor. Exactamente, es por eso, porque los músculos tienen que estar contrayéndose y tienen que mantener lo que es el calor. Por eso es que vienen principalmente los temblores, por eso vienen los escalofríos, ¿sí? Entonces, todos estos son elementos principalmente conductuales que pasan durante el proceso. Claro que estamos hablando, estos efectos conductuales ocurren cuando el problema o el padecimiento está mayor, el problema de bacteremia dentro del cuerpo. A veces ya pasa, inclusive uno mismo, de repente que nos da gripa, te empiezas a sentir mal, te acuestas y te levantas y te sigues sintiendo peor y así tú sabes bien que ese proceso va generando cambios y va generando complicaciones, ¿no? Si tú no recibes un tratamiento adecuado, pues se va a generar, se van a ir complicando todas las cosas. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia yo siempre les remarco mucho pues el manejo de los antibióticos, ¿no? El antibiótico debe de ser tomado por lo menos el tiempo normal, 7 días, no dejarlo de tomar aunque te sientas bien al tercer día, seguirlo tomando porque tienes que tener el refuerzo para destruir los microorganismos que puedan estar quedando segregados dentro del cuerpo, ¿no? Porque a veces pasa que la gente dice, ay, no, ya no me lo tomo, ya me siento muy bien. Pero ese tipo de problemas, el tomar poco medicamento, no las dosis específicas, ¿qué conlleva? Conlleva principalmente a generar después resistencia. Empieza a haber resistencia que las bacterias, si te va a dar una infección X, de repente les das un antibiótico y a lo mejor destruye, pero a lo mejor quedan por ahí algunas bacterias que son segregadas a lo largo del cuerpo, por ahí pueden quedar, pero ahora sí si recibieron una probadiza de antibiótico y no le hizo nada, ¿por qué? Porque las dosis fueron muy bajas y luego después te vuelves a enfermar en otro periodo, vuelves a empezar a tomar este medicamento, pero ya ves que el medicamento ya no te hace efecto, ya no te hace efecto porque a lo mejor ya hay resistencia del medicamento, ¿no? Entonces, por eso, ustedes cuando dan antibióticos a sus pacientes, siempre tienen que remarcarles, aunque usted ya se sienta bien al tercer, al cuarto, al quinto día, me tiene que tomar la dosis, la dosis que yo le doy. Si te digo 5, si te digo 7 días, tiene que ser tal cual para poder combatir y evitar principalmente que haya resistencia o otra de las cosas, generar, ahora sí, como quien dice, alergias, las alteraciones o resistencia o alergias también, el dar probaditas pequeñas de antibiótico y no tomarte las dosis adecuadas, pues de repente puede hacerse al paciente después alérgico al medicamento, ¿no? Entonces, por eso siempre tenemos que remarcar mucho cuál es el tiempo que tiene que durar en la toma de medicamentos, ¿sí? Entonces, bueno, ya lo habíamos visto. Entonces, casi siempre es bien importante nosotros hablar. ¿Cuándo es una febrícula? Bueno, cuando la temperatura ya es más allá principalmente de 38 grados centígrados. Y dentro de estas febrículas, pues es cuando empieza a haber de repente a lo mejor algunos escalofríos, algunos temblores, ¿sí? Entonces ya el hablar de fiebre, pues es hablar principalmente de cuando ya una fiebre está mayor a 40 grados, que es básicamente cuando ya pueden empezar a ver los mayores problemas principalmente de complicaciones que hablamos, convulsiones, ¿no? O lo que se llama la hiperpirexia, que es cuando la temperatura está más allá de los niveles normales, ¿sí? Entonces, se fijan, cada uno de estos elementos, febrículas, fiebre, hiperpirexias, se van a presentar diferentes sintomatologías, diferentes reacciones, ¿no? Entonces, por eso es importante poder determinar, por eso es que cuando están tomando la temperatura, pues tienen que estar viendo que la temperatura no vaya avanzando más allá de los 38 grados centígrados, porque las cosas pueden irse complicando y pueden desarrollar una gran cantidad principalmente de trastornos, como yo les mencionaba, sobre todo en los niños, inclusive en los pacientes de la tercera edad, pues puede haber también problemas de convulsiones, ¿no? De convulsiones generadas principalmente por lo que es la fiebre, ¿sí? Entonces, cuando hablamos nosotros del aumento de calor, básicamente, pues hablamos de que también hay un aumento de temperatura, sobre todo para cuando se están digiriendo, cuando está uno principalmente
ingiriendo alimentos, ¿sí? Entonces yo les había mencionado sobre todo que es bien importante que siempre le demos al cuerpo el tiempo necesario para que funcione en lo que tiene que funcionar. Por ejemplo, yo decía, yo admiro mucho, no sé, el aguante que tienen aquellos que de repente los ve uno en el ejercicio, están en la caminadora o están en la bicicleta y están estudiando, o cuando están comiendo, están con el teléfono, están comiendo. Y acuérdense principalmente que el cuerpo o estudias o comes. Cuando estás estudiando, todo el sistema circulatorio tiene que estar en el cerebro para darte, ahora sí, mantenerlo oxigenado, tener la capacidad principalmente de poder comprender las cosas. Cuando estás comiendo, pues todo el sistema principalmente de irrigación tiene que estar principalmente a nivel del estómago para que él tenga la capacidad de generar el proceso metabólico, el proceso de digestión y poder distribuir todos los componentes nutricionales, sobre todo principalmente al cuerpo, ¿no? Entonces hablamos de que también todos estos elementos, todos estos componentes que les menciono, básicamente el metabolizar todo tipo principalmente de sustancias dentro del cuerpo, pues nos va a generar un aumento de temperatura, pero es un aumento de temperatura que el cuerpo está acostumbrado a tener esos cambios, porque sabe muy bien que ese cambio de temperatura que está ocurriendo con él es un cambio de temperatura pasajero y no es un cambio de temperatura que, así como yo le digo, es como el sistema autónomo funcionando, que está circulando un poquitito más, y esta circulación eh, más rápida, pues genera principalmente una ligera aumento de temperatura, pero es una temperatura que el cuerpo, ya cuando, porque hay etapas mayores cuando la circulación está un poco más fuerte y a lo mejor la temperatura puede aumentar un poco. Y no estamos hablando, y eso pues va a conllevar que después ya cuando ya terminas de comer, todavía está funcionando, pero después va a ir un poco más lento y eso va a generar que la temperatura tienda a bajar, ¿sí? Entonces es una temperatura controlada, es una temperatura que el cuerpo dice, pues aquí no actúa el hipotálamo, el hipotálamo no tiene nada que ver aquí, simplemente el sistema autónomo es el que nos está ayudando a mantener todo ese proceso principalmente circulatorio y mantener ahora sí, una temperatura que sea soportable y no genere principalmente ningún problema, ¿sí? Entonces, y la disminución del calor, bueno, pues yo creo que ya habíamos visto hace rato algunos, pues básicamente es todo esto, ¿no? Hay una gran cantidad de cambios de temperatura, ¿sí? Entonces, los cambios bruscos que hay, el evaporar, la temperatura ambiente cuando baja, cuando sudamos, cuando aumenta, o sea, todos estos cambios que ocurren, cambios de temperatura en el cuerpo, pues muchas de las veces se pueden venir enfermedades también, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahorita ya en estos tiempos que empieza a haber los cambios de temperatura, empieza a haber aires en la mañana, calores en la tarde, aires en la noche, calores al día siguiente y así. Cuando son cambios tan bruscos, muchas de las veces se vienen principalmente enfermedades. Y ahorita nosotros con la pandemia del COVID y aparte se viene lo que es la influenza, a veces genera una gran cantidad de confusiones. Por ejemplo, ahorita estamos, ahora sí, como dice, con el Jesús en la boca, con el COVID, que no me vaya a dar el COVID. Y de repente empiezas a sentir signos y síntomas de la influenza, luego uno se espanta, ¿no? Dice, ay, a lo mejor ya tengo COVID, ¿no? Entonces es bien importante poder distinguir la sintomatología de un COVID y de una influenza, ¿sí? Porque de repente podemos decir, ay, es que creo que me está dando el COVID. Ahorita todo el COVID, sí, toda esta pandemia, todas las enfermedades, la única enfermedad que existe para todos es el COVID, ¿no? A muchos, sobre todo muchos pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, a ellos se les olvidó todas sus enfermedades, ¿no? Descuidaron mucho su enfermedad por estarse cuidando principalmente del COVID, ¿no? Y a veces este tipo de problemas, pues a muchos pacientes pues les generó la muerte y no por el COVID, ¿no? Sí, sobre todo por la tensión,
por el enclaustro, por la depresión, por todo eso. Bueno, pues ahora sí, todas las personas que murieron, pues no fue por COVID, ¿no? Mucha gente fue por el mismo encierro, a veces fue por la depresión, a veces fue por el que no te quedas, te quedas sin trabajo, no hay entrada de dinero, y todo eso, bueno, pues va a conllevar principalmente una cantidad de situaciones, ¿no? Entonces, por eso les digo, ahorita es importante poder distinguir entre una influenza y un COVID, ¿sí? Porque de repente, digo, los signos de repente son semejantes, pero ya tanto que hemos oído del COVID, bueno, pues ya más o menos podemos distinguir, porque de repente puedes empezar a sentir secreción de moco, de repente puedes sentir dolor de garganta, o puedes sentir malestar general, o de repente, y es diferente, por ejemplo, en la influenza, pues no vas a tener problemas de dificultad respiratoria, ¿no? A lo mejor es una gripa estacional. Por eso tenemos que tratar ahora sí, de conocer nuestro cuerpo también, ¿sí? Conocer nuestro cuerpo y saber principalmente qué es lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Entonces, aquí es importante distinguir lo que es la sintomatología de una o de otra enfermedad, ¿sí? Entonces, miren, aquí nos vamos a quedar. Nada más por último, la leucocitosis básicamente es un aumento principalmente de lo que son este tipo de células, sobre todo que muchas veces las vamos a encontrar como un elemento principalmente de defensa al cuerpo, que nos ayuda para generar también principalmente la destrucción de microorganismos, ¿no? Y claro que cuando este tipo de leucocitos sobresale más allá del número de 10.000, que están 20.000, 50.000, 100.000 por milímetro cúbico, bueno, ahí ya estamos pensando en otro tipo de problemas, que puede ser a lo mejor leucemia o algún padecimiento, ¿sí? Bueno, entonces, aquí nos vamos a quedar hasta aquí. Ojalá, sí les pido, por favor, ya no sé cómo decirles, les pido su apoyo para que puedan participar, por favor. Se viene lo de respuesta metabólica al traumatismo, ahí sí ahora sí me voy a quedar callado y voy a ir diciendo nombres, para ir explicando cada uno principalmente de estos cuadros de respuesta metabólica al traumatismo, ¿sí? Entonces sí les voy a pedir, traten de leerlo, traten de entenderlo, y vamos a ir el próximo miércoles, nos vamos a ver aquí para ir viendo y ir terminando lo que es el tema de lo que es fiebre, ¿sí? Bueno, entonces les deseo un buen inicio de semana, que estén bien y síganse cuidando, y saludos a su familia. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.